Capítulo 31. Keven sintió satisfacción al ver a los veleros retirarse. La contraofensiva de Ser Lile Crackheal frenó su avance. Acababa de recibir un informe de que Lord Nestor estaba gravemente herido y ahora su prisionero. Los muertos cubrían el campo frente al campamento Lannister, los moribundos fueron liberados de su sufrimiento, y los caballeros y señores recibieron cuidados. Con el centro asegurado, recibió órdenes de Tywin de asegurar el flanco occidental y reforzar a Ser Gregor. El norte estaba demostrando ser un enemigo temible, destrozando a sus reclutas, y Lord Brax no había logrado reunirlos adecuadamente. Los que estaban cerca de Tywin siempre eran rápidos en organizar un campamento adecuado con defensas adecuadas, sin embargo, cuanto más lejos estabas acampando de Lord Tywin, más laxos se volvían los preparativos. Sin duda esa debilidad había sido explotada por los Stark. Su hermano comprometió el resto de las reservas mientras Keven movía el pie para ayudar a la montaña y permitía que Ser Lile cruzara el tridente. Cuando llegaron las fuerzas de Keven, los hombres bajo el mando de Ser Gregor huían y el aullido de los lobos parecía resonar sobre las aguas apresuradas. El pie de Ser Keven estaba bien entrenado y no rompió con ellos, formando en su lugar filas ordenadas. Seguía corriendo la voz de que la montaña había caído. Por suerte, los Stark no aprovecharon su ventaja, en cambio, se retiraban lentamente sobre el tridente. Keven dio la orden de avanzar, pero la línea Stark fue inflexible. Las banderas de Karstark y Bolton se mantuvieron firmes, y apenas se logró avanzar. La lucha fue sangrienta, y los malditos lobos seguían minando la moral de sus hombres. Keven no solía pelear directamente en la primera fila, pero estaba lo suficientemente cerca del peligro. Una flecha perdida le alcanzó la hombrera, y maldijo. Una vez que las fuerzas Stark cruzaron el tridente, no hicieron más retirada. En cambio, lanzaron flechas sin muerte sobre los Lannister que avanzaban, luchando en las orillas del río para frenar cualquier avance potencial. El sol se asomaba por el cielo, casi al mediodía. Keven no estaba seguro del desarrollo general de la batalla hasta que un mensajero lo encontró. Su hermano le ordenaba dejar una fuerza fuerte para evitar más incursión Stark mientras cruzaba el río donde había estado Ser Lile Crackheal. Keven frunció el ceño, esta marcha, combate y más durante horas habían agotado la energía de sus hombres, pero él dio las órdenes apresuradamente, y las fuerzas que le fueron confiadas fueron trasladadas hacia el este y luego hacia el norte, cruzando el río. Al cruzar con sus hombres, vio cómo el estandarte de Crackheal caía bajo una carga de Lord Stark. «Avanzad rápido antes de que puedan reagruparse para otra carga», gritó Keven. Ser Lile logró escapar con un puñado de caballeros, mientras los soldados de Keven intentaban lanzarse para enfrentarse a los Stark. Sin embargo, la caballería del norte fue demasiado rápida y se reagruparon en las defensas establecidas por Stannis. Keven pudo sentir cómo cambiaba el ambiente entre los soldados de las tierras del oeste. El norte era un enemigo aterrador, derribando a famosos caballeros y llenando el aire de aullidos, tanto de bocas de wargos como de humanos. Keven ordenó a sus hombres que se detuvieran y presentaran escudos mientras sus arqueros intentaban debilitar al enemigo atrincherado. Se volvió hacia Tyrek: «Escudero, encuentra a mi hermano y avísale que no tendremos éxito atacando a Stannis. Los hombres están agotados y desmoralizados. Dile que me quedaré aquí y esperaré nuevas instrucciones». Tyrek se apresuró a obedecer. Con la breve pausa en la pelea, la mente de Keven volvió a lo que había visto en la tienda de mando. Esa criatura sombría casi había ganado la guerra por Stannis, de no ser por su sobrina nieta. Fue otro momento impactante. Su evidente agilidad y habilidad eran sorprendentes. Su velocidad le recordaba a ver a su sobrino, Jaime, pelear. Keven sabía que Cersei estaba molesta por no poder tomar clases de espada como su gemela, había vivido indirectamente a través de su hija y había hecho que Jaime le enseñara la espada. Incluso con entrenamiento personalizado, su habilidad era asombrosa sin contar que vio primero al asesino y se lanzó de la silla, salvando a Tywin. Keven nunca había visto a su hermano tan sorprendido por nada. Sin duda, Tywin exigiría que Keven encontrara la manera de contrarrestar este tipo de criatura en el futuro. El acero valirio había sido lo único que parecía dañarlo, ni siquiera la espada de Ser Barristan la había frenado.
y el acero valirio era increíblemente raro. Con un esfuerzo de voluntad, se arrastró de vuelta al presente. Antes de poder trabajar en ese problema, tenía una batalla por sobrevivir y, con suerte, ganar. Asterisco asterisco asterisco. Eddard Stark se había agotado luchando contra los Lannister. Había reemplazado a su montura 2 veces en la furia de la lucha. La batalla había comenzado bien, los Lannister en el flanco occidental no habían ofrecido mucha resistencia. Él y el Gran Jon los habían atacado con un deleite salvaje. Pero cualquier plan que Lady Melisandre hubiera ideado no funcionó. La respuesta de los Lannister fue precisa y casi los había aislado del resto de las fuerzas del rey. Solo las hazañas heroicas de su hijo habían sostenido el cruce y contra un enemigo como la montaña. Les habían llegado noticias de que en todas partes la batalla iba mucho peor. Temiendo quedar aislados, Ned ordenó a sus hombres que se retiraran en combate y luego encerraran a las fuerzas perseguidoras en el lado norte del tridente. Al mismo tiempo, se apresuró a relevar al centro que había sido empujado. El campamento principal ya había caído bajo asalto de los señores de la tormenta. Ned cortó a los Lannister que avanzaban con su fuerza montada y luego se liberó de los refuerzos Lannister que aún cruzaban el río. Los Lannister parecían recelosos de cargar hacia adelante, y él encontró un momento para hacer balance. Las noticias eran sombrías. El rey estaba inconsciente pero ileso en su tienda, y casi había sido tomada. El tío de Cat engañó a los señores de la tormenta para que le persiguieran cuando tomó el estandarte y los hombres del rey, gritando, «Proutechad al rey», mientras se alejaba cabalgando. Se decía que Ser Barristan el Audaz había luchado y asesinado personalmente tras finalmente alcanzarlo. Algunos caballeros del valle se habían reunido, y entonces sonaron los cuernos, los Lannister se retiraban hacia el sur cruzando el tridente. «Gracias a los dioses», dijo suavemente. El Gran Jon estaba cerca de él, sin aliento y con una fea herida de lanza en la mejilla. Ned no recordaba si el gigante había perdido su casco en algún momento o si ni siquiera se había molestado en llevar uno. «¿Cree que deberíamos ir tras ellos, mi señor?» «No, llevamos horas luchando sin parar, y cualquier carga que hagamos con estos corceles agotados sería un espectáculo lamentable». Ned hizo una pausa, reflexionando. «Sé que sangramos más a los Lannister de lo que ellos nos sangrando a nosotros en nuestra parte del campo de batalla. Nuestros aliados, del valle, las tierras de los ríos y el mar angosto, parecen haber tenido menos éxito. Antes de esto, éramos más o menos iguales, sospecho que la situación no ha cambiado mucho. El tiempo está de nuestro lado. Malditos sureños, dioses equivocados, mal tiempo, y ni siquiera saben pelear una mierda», refunfuñó el Gran Jon. Ned se volvió hacia la tienda del rey. Necesitaba ver por sí mismo en qué estado estaba Stannis. Pasó junto a los 2 guardias Florent sin decir palabra, levantó la solapa y entró. Dentro estaban Ser Davos Seaworth, el maestre Pillows, los escuderos del rey, Brian Faring y Deven Seaworth, y Melisandre. Ned miró al rey y frunció el ceño. El hombre parecía haber envejecido 1 o 2 décadas desde la noche anterior. Su rostro estaba cubierto de sudor, pero a diferencia de un hombre en medio de la fiebre, estaba anormalmente quieto. «Maestre, ¿qué aflige al rey?» El joven maestre parecía perdido. «Mi señor, no lo sé. No ha recibido ninguna herida, ni siquiera ha tenido un enemigo que le haya visto, gracias al valor de Ser Brinden. Si esto es una enfermedad, entonces es una que no conozco». Melisandre sostuvo la mirada de Ned. Azor Ahai lucha no solo en el ámbito físico, sino en lo espiritual. Entrecerró los ojos. «Lady Melisandre, por favor, dime, ¿cuándo terminará su batalla en el reino espiritual? Solo el Señor de la Luz puede asegurarlo. Fue tu consejo el que llevó a nuestro fracaso en el campo hoy. ¿Qué me puedes contar?» Melisandre nunca perdió su expresión de compostura, pero había cierta vacilación. Miró hacia abajo a Stannis y luego se encontró con los ojos de Ned. «Probablemente el rey no despierte hoy, pero tengo esperanza para mañana. Puedes mantener esta posición frente al enemigo. Dadas las fuerzas actuales contra nosotros. Creo que sí, nuestras defensas nos dan ventaja y tendrán que atacarnos cuesta arriba. Sin embargo,
Esto es solo una parte de la fuerza de las tierras de la tormenta. No tenemos ojos al otro lado del tridente. Si las tierras de la tormenta traen otros 10.000 hombres antes de que los Tali puedan alcanzarnos, perderemos. Melisandre frunció los labios. Azor Ahai debe sobrevivir para cumplir su destino. Esta noche, preparad una guardia fuerte para llevar al rey al oeste, hacia el ejército Tali. Aguantarás, y si caes, sabe que habrá sido por un propósito superior. El señor de Invernalia solo había conocido a otra mujer con un nivel absurdo de audacia. Negó con la cabeza con disgusto. Cuando el rey despierte, hablaré con él. Casi nos llevas a la ruina, y no se puede confiar en tus visiones. Se puede confiar en las visiones, mi interpretación de ellas bueno, soy simplemente humana. Soy falible, Yor no lo es, respondió ella. Antes de que Ned pudiera responder, oyó al gran Jon soltar un grito de soltura. Saliendo rápidamente de la tienda, Eddard miró para ver qué había pasado. Vio al señor Amber acunando a otro hombre enorme, su hijo, que estaba inquieto. Eddard sentía tristeza, pero sabía que esto era lo que ocurría en la guerra. Lo único que podía hacer era dar gracias a los dioses de que su hijo siguiera entre los vivos. Asterisco asterisco asterisco. Me decepcionó que Ser Barristan no hubiera matado a mi tío, pero siempre había sido un poco arriesgado. Me decepcionó aún más la eficacia de las tierras del oeste en su batalla contra los Stark. Mi abuelo había sufrido más bajas que sus enemigos, y su moral se sacudió tanto que detuvo el contraataque cruzando el río hacia el campamento de mi tío. No quería dejar a Brienne, pero necesitaba entender mejor por qué estábamos deteniendo el ataque. El cálculo esencial no debería haber cambiado. Necesitábamos ganar a lo grande aquí, o estábamos en problemas. Mi hermano idiota había levantado un ejército enorme contra nosotros. No podíamos atacar solo con las fuerzas de las tierras de la tormenta, así que llevé a Ser Barristan conmigo para ver a mi abuelo. El sol aún no había empezado a ponerse, así que aún había tiempo si empujábamos pronto. Aunque también aceptaría un asalto nocturno. Seraris nos siguió mientras buscábamos a mi abuelo. Tywin no estaba en su tienda de mando, y fue algo complicado encontrarle. Al final conseguí alcanzarle en una tienda mucho más pequeña sin adornos. Dentro estaban Tywin, Kevan y 6 guardias Lannister. Ser Barristan, tome asiento, tenemos mucho que discutir. Se volvió hacia mí. Un Lannister siempre paga sus deudas, me salvaste la vida, Myrcella no lo olvidaré. Incliné la cabeza mientras Ser Barristan cojeaba ligeramente al sentarse en una pequeña mesa. Opté por ponerme de pie. Tywin hizo un gesto y los guardias salieron de la tienda, quedando solo nosotros 5. No pretenderé que fue apropiado que mi hijo te diera entrenamiento marcial, pero a veces la necedad da frutos inesperados, me dijo Tywin. Kevan me dedicó una leve sonrisa. Ser Barristan tiene más experiencia e incluso habilidad que mi sobrino, pero nadie se mueve más rápido que Jaime. O al menos eso es lo que yo habría dicho, hasta que vi lo que pasó esta mañana. Parpadeé. Pensaban que Jaime me entrenaba. Gracias por los cumplidos, pero temo que mi firme protector insistió en deprisarse para encontraros a los dos. Redirigí la conversación. Lord Tywin, comenzó Ser Barristan, ordenó a sus hombres no avanzar. Esta es nuestra oportunidad para llevarnos a Stannis. Mi abuelo sostuvo la mirada de Ser Barristan con frialdad, era imposible. Nuestros hombres estaban desorganizados tras el asalto. Con muchos de nuestros grandes caballeros capturados o derribados, la moral también fue un factor. No podemos permitirnos arriesgar nuestro ejército de campaña y fracasar. Si no actuamos ahora, serán reforzados por las tierras de los ríos. Los Tali marchan con un ejército de quizá 15.000 personas. Una vez que se unan, será demasiado tarde y nuestras probabilidades de victoria disminuirán, replicó Selmy. Ser Kevan respondió esta vez, es cierto, pero también tenemos que considerar a los Tyrell. El enemigo ha intentado un asalto y será reacio a intentarlo de nuevo en un futuro cercano. Podemos aprovechar ese tiempo para viajar al sur con rapidez y tomar a Mace antes de que pueda asaltar Desembarco del Rey. Esto, era estúpido. Los Tyrell eran una fuerza fresca,
y tendríamos que marchar con fuerza. También superaban en número al ejército de Stannis, especialmente sin los Tali. ¿Por qué ir al sur para una batalla potencialmente más difícil? Mi abuelo no era tonto, tenía que haber una razón. Ah. No podía saberlo solo mirándole. Su compostura era encomiable, no se mostraba ningún signo externo de su miedo. Estaba claro, el intento de asesinato le había asustado. Quería alejarse lo máximo posible de cualquier criatura sombría invocada. Incluso había intentado ocultar su ubicación física. Ser Barristan parecía incómodo, este no era uno de los escenarios de los que habíamos hablado. ¿Quieres que vayamos al sur e intentemos luchar contra los Tyrell antes de volver a luchar contra Stannis? No, respondió Tywin, iré al sur. Me reuniré con Lord Beric. Permanecerás aquí y ralentizaré su avance. No espero que lo detengas, pero tu nombre y la actuación de los señores de la tormenta harán que Stannis se lo dude. Saquea sus provisiones, mata a sus exploradores, haz que crean que planeas darles batalla y luego escabulle. No necesito mucho tiempo, solo el tiempo suficiente para atraer a Mace y encargarme de los Tali. Ser Barristan estaba ganando tiempo, mirándome disimuladamente. Ya estaba harto de estos juegos. Abuelo, nunca habrá una mejor oportunidad. Si tenemos éxito aquí y capturamos o matamos a mi tío Stannis, su alianza se deshilachará e incluso se desmoronará. Shairin es una chica dulce, pero una niña con desfiguras en escala de grises que no es precisamente alguien con la que puedan unirse. Si la desorganización y la moral son lo importante, aprovechemos la tarde y la noche para reunir a nuestros hombres, reorganizarlos y estar listos para un asalto nocturno. Sus defensas serán menos efectivas. Myrcella. La voz de Tywin era cortante. La guerra no es un juego, dejen que los adultos hablen de estrategia. Ser Barristan desea que aprendas, pero puedes aprender en silencio. Sonreía mi abuelo. No recurras a ataques por mi falta de conocimiento, puedes atacar mi argumento en sí. Sé de lo que hablo, Ser Barristan, maestras y docenas de libros, y más, me han enseñado sobre la guerra. Soy hija de Robert Baratheon, ¿crees que nunca me habló de batallas? Habla, abuelo, ¿por qué insistes en ir al sur? Vi cómo la mandíbula de Tywin se tensaba de rabia, aunque la dominaba, en parte. No tengo confianza en que podamos ganar. Es así de simple. Tienen una posición preparada, han capturado a mi caballero más temible, y Lord Robin Morland y Lord Andres Brax han muerto ambos. Atacar ahora sería una locura. Maldita sea. Podía notar que estaba decidido a este rumbo. No tenía los números para enfrentarme a Stannis solo con los que estaba bajo mi mando. El norte me superaría en número solo, y mucho menos con las casas del mar angosto, las pocas casas de las tierras de los ríos y el contingente de los Royce. Podría sentarme aquí discutiendo, envenenar nuestra relación laboral, o podría sacar algo de ello. Quieres usar a los señores de la Marca para tu guerra contra Lord Tyrell, dejándome solo con la mitad de la fuerza de las tierras de la tormenta para enfrentarme a un ejército que pronto triplicará mi tamaño. Puedo ralentizarlos, pero tengo condiciones. Keven aspiró un poco de aire. Supuse que no mucha gente imponía condiciones a Lord Tywin Lannister. Tywin simplemente me miró con sus ojos salpicados de verde dorado. Primero, me han dicho que Néstor Royce estaba gravemente herido y que tu prisionero lo quiero. Intervino Keven, fueron los hombres Lannister quienes lo capturaron, por derecho. En segundo lugar, necesito a algunos de tus hombres. De nuevo, Keven habló, necesitamos a todos los hombres disponibles, incluso con Lord Beric y las tierras de la corona, estaremos superados en número por los Tyrell. Te estoy diciendo lo que necesito para tener éxito. Si no consigo lo que necesito, no seguiré tu plan. Keven negó con la cabeza. Ser Barristan, ella es tu señora feuda, pero aún no es mayor de edad. Ser Courtney te dio el mando. Ser Barristan le dedicó una sonrisa divertida. He jurado lealtad a la señora Myrcella Baratheon. Mi espada y honor son suyos. Es solo una niña. Lo es. Intenté no mirar de reojo al jefe de mi equipo de guardaespaldas, pero me preguntaba qué quería decir con eso.
Kevin frunció el ceño pero cedió a sus insistencias. Continué, y tercero, mi hermano Jaffrey no debe ser rey cuando sea mayor. El silencio reinaba en la tienda. Incluso mi abuelo abrió mucho los ojos ante mi última exigencia. Tras varios latidos, Kevin volvió a mirar a Ser Barristan, que solo le devolvió la mirada con calma. Tywin simplemente preguntó, ¿por qué? No tiene el temperamento. Durante un tiempo, esperé que superara su sadismo infantil, pero nunca sucedió. Ahora le han permitido el poder y casi ha destruido nuestra causa. Me desprecia a nivel personal y disfrutaba atormentando a Tommen hasta que yo lo detuvo. Organiza un accidente, ponlo en primera línea de tu guerra contra Tyrell, haz que se lleve el negro, o incluso simplemente encerrarlo en Roca Casterly, me da igual. Kevin tenía una expresión de sorpresa, pero Tywin, él me miraba de otra manera. Era un hombre difícil de leer, pero si tuviera que adivinar, algo que dije le resonó. ¿Qué hombres quieres? Asterisco asterisco asterisco. Arya desvió, giró y luego bailó hacia atrás. Respiraba con dificultad, esforzándose por no poder que la espada de práctica de Syrio la golpeara. Arya sabía que Syrio no la presionaba tan fuerte como podría, pero sí la presionaba con fuerza. Se concentró e ignoró los aplausos de la princesa Shairin. Shairin había llegado a disfrutar viendo sus clases de baile y se esforzaba por asistir a todas ellas. Arya no sabía muy bien cómo sentirse al respecto, no le gustaba que otras miradas la miraran, pero sabía que Shairin solía estar sola. Los otros niños e incluso algunos adultos la evitaban. Eran estúpidos, su desfiguración no captaba, solo eran cicatrices. Syrio entró y aumentó la velocidad de su combate. No pudo seguirle el ritmo, y pronto su muñeca fue golpeada con fuerza, haciéndola soltar el arma. Su instructor chasqueó la lengua. Bien, otra vez. Arya respiró hondo y fue a recoger su arma de combate cuando Nymeria soltó un aullido. Lady lo repitió desde la distancia. Nymeria, ¿qué pasa? Arya sintió un escalofrío de preocupación y miedo. Su lobo paseaba de un lado a otro, igual que el día en que atacaron la Torre de la Mano. El corazón de Arya empezó a acelerarse. Estaban seguros aquí. Syrio debió de notar su pánico. Recuerda, niña Arya, el miedo duele más profundo que las espadas. Su reprimenda fue como un chorrito de agua fría. Se estabilizó. Rocadragón era una isla, no había barcos en el horizonte. Seguiría estando cautelosa, se centró en Nymeria y sintió el miedo que emanaba de su loba. No fue inmediato, era distante. Con una comprensión que empezaba a crecer, se dio cuenta de que no era miedo a un ataque inminente de un depredador, sino miedo a alguien más en peligro. De alguna manera, Nymeria y ella misma podían intuir que uno de los otros lobos estaba en problemas. ¿Cómo puede estar pasando eso? Más importante aún, estaban sus hermanos a salvo. Shairin parecía pálida, está Nymeria herida. Solo está asustada, no está herida. Shairin se llevó las manos al pecho. Menos mal que es una loba muy agradable. Arya se preguntó si la princesa usaría la palabra, amable, para describir a Nymeria si la hubiera visto arrancar la garganta de una capa dorada. Probablemente no, Shairin era amable pero bastante tímida. No era justo comparar a la joven princesa, o a nadie, en realidad, con alguien como Myrcella, pero su mente no podía evitarlo. Shairin estaba débil. Arya terminó la sesión de práctica y llevó a Nymeria a su habitación. Acarició al lobo y se mantuvo cerca de ella. Nymeria aulló unas cuantas veces más y de repente gruñó, pero tras unos minutos se detuvo y lamió la cara de Arya. Y luego simplemente tumbarse. Arya lo tomó como una buena señal. Dejó a Nymeria en paz y se fue a cenar. Cenar con la reina era molesto. La reina Celice siempre insistía en que asistieran a la hora de oración con los demás adoradores del fuego. No se había dado ninguna orden, pero era molesto. Por supuesto, Sansa aceptó, lo que hizo aún más incómodo no asistir. No era algo por lo que pelear con su hermana. Las dos se habían vuelto más cordiales últimamente, y Arya incluso disfrutaba hablando con Sansa durante la comida. ¿Alguna novedad sobre la pelea?, preguntó Arya.
La reina frunció los labios. Solo nos han dicho que algunos señores del valle han llegado a ver a mi marido como el legítimo rey. Ten la seguridad de que Errejor desea que Azor Ahai tenga éxito, no tienes que preocuparte. Pensó que eso era una tontería. Aunque creyera en Errejor y pensara que todo eso era cierto, eso no significaba que su familia estuviera necesariamente a salvo. Quería saber que Rav, Bran y su padre estaban bien. Uno de los Florent, olvidó su nombre, tenía noticias. Ha llegado un cuervo. Los Tyrell se han puesto de nuestro lado, alabado sea el Señor de la Luz. Todos vendrán a arrodillarse ante el buen rey Stannis. Eso era noticia, y animó a todos. El noble Florent continuó hablando de cómo los crueles Lannister se habían cavado su propia tumba al asesinar brutalmente a Ser Loras. Incluso había un rumor de que lo habían torturado hasta la muerte. Arya vio cómo Sansa se tensaba de sorpresa. Se le humedecieron los ojos y entonces se levantó bruscamente e hizo una reverencia ante la reina. Su perdón, su gracia, parece que he enfermado, por favor discúlpeme. Luego salió corriendo de la habitación y se dirigió a sus aposentos. El caballero de las flores, asesinado por la reina. La adulación de Sansa y Jaime por él la había hecho mirarle de forma negativa, pero aún así estaba triste por su muerte. Un caballero debe morir luchando, no ser torturado hasta la muerte, parecía incorrecto. Solo profundizaba aún más su comprensión de lo cruel y malvada que era Cersei. No es que hiciera falta otro recordatorio después de lo que les pasó a tantos hombres de su padre aquel día. Después de la comida, dejó salir a Nymeria para que preparara agua y luego la dejó meterse en la cama con ella. Agradecía que pareciera que la calamidad que su lobo había sentido había terminado positivamente. Le permitió quedarse dormida casi al instante. Y, sin embargo, la conciencia no cesó al dejar el mundo despierto. Soñó, pero era más que un sueño. Se sentía vívido, real. Vio a un lobo negro asaltado por una ventisca. Los vientos azotados y la nieve amontonada a su alrededor. El lobo negro se desplomó, no parecía ninguno de los lobos huargos que ella y sus hermanos tenían, pero una sensación de tristeza habitaba en su mente. El sueño cambió. Era borroso y borroso, creyó ver un león y más lobos, y flores en flor. Antes de que pudiera concentrarse y despejar la niebla, vio una criatura poderosa atravesar las imágenes borrosas. Era enorme y coloreada en negro, rojo y amarillo. Poderosas alas plateadas aleteaban y, con cada batido, visiones a medio ver se desgarraban. Escamas cubrían el cuerpo, haciendo pensar a Arya que era como un dragón. Se apartó de la criatura y huyó de su presencia. Era un sueño, ella no estaba físicamente allí, así que Arya sabía que no corría peligro, y aún así huyó. Lejos de la criatura monstruosa, vio más. Ciudades ardiendo, un páramo desierto inundado de sangre negra y un flujo interminable de gente encadenada. De repente, despertó con el peso de Nymeria sobre su pecho. Su wargo le dio una lamida y luego bajó la cabeza. Arya sabía que no era un sueño normal, y también sabía que no tenía ni idea de lo que significaba todo aquello. Asterisco asterisco asterisco. Tyrion se despertó con un golpe en la puerta. Tenía la boca seca y la cabeza le dolía, aunque la encantadora figura acurrucada contra él ayudaba mucho a calmar su desánimo por despertarse. Tyrion, despierta, oyó la voz de su hermano desde el comedor. No estaba seguro de por qué le despertaban a esa hora por la falta de luz de la ventana, todavía estaba oscuro. La puta también estaba despierta y parecía algo preocupada. Muy bien, dame un momento, respondió Tyrion mientras se ponía unos pantalones y abría la puerta. La cara de Jaime parecía seria mientras miraba más allá de su hermano y luego ordenaba a la puta que se marchara. Ella no protestó y salió apresuradamente de la habitación. Ni siquiera es el amanecer, hermano. Lo sé, y tienes que irte. Tregar tiene un escuadrón para acompañarte. Espera, no tiene sentido. ¿A dónde voy? ¿Y por qué? Jaime suspiró. El plan para sacar a Jaffrey, bueno, no va a suceder. Hablé con nuestra hermana y no tuve tu nombre. Pero ella sospecha de ti. Tyrion estaba desconcertado.
¿Por qué se lo dijiste a Cersei antes de que Ser Adam estuviera listo para moverse? Si no querías participar, podríamos haber guardado silencio. ¿Cuál era el propósito de hablar con Cersei? Jaime parecía preocupado. Tyrion amaba a su hermano, pero en ese momento solo podía maravillarse de la necedad del hombre mayor. Yo quería encontrar una solución con la que todos pudieran estar contentos. Esperaba convencerla de que permitiera apartar a Joffrey. Y ella se negó. Deberías conocerla mejor que eso. Tyrion miró a su hermano detenidamente. Sabes, no es demasiado tarde. Con Ser Adam, tenemos los números, casi todos le seguirán a él y a ti. Jaime parecía miserable. No puedo. Cersei. Cersei lo es todo para mí. Tyrion rió sin alegría. Esto es realmente patético, Jaime. Ella te ha alcanzado, bueno, prefiero no pensarlo. El enano miró al suelo y luego volvió a mirar hacia arriba. ¿A dónde me envías? No puede ser Roca Casterly, porque el camino allí probablemente no sea seguro. Bastión de tormentas. A Myrcella le gustas, y no le dices siempre que es tu sobrina favorita. Tyrion ladeó la cabeza. Jaime, es mi única sobrina, pero sí, nos llevamos bien y compartimos interés por la lectura. Jaime soltó una risa irónica. ¿Ves? Entonces no será tan malo. Con un tono más serio, continuó, y Tyrion, no tengo intención de perder esta guerra. Pero incluso yo puedo hacer cuentas. Estamos muy superados en número. Si la ciudad cayera, bueno, podría seguir viviendo en Bastión de Tormentas. Quizá escabullirnos antes de que sea sitiada, si nos ocurre lo peor aquí. Tyrion tragó saliva. Sabía sobre el ejército Tyrell, el ejército combinado en el norte y la flota de incursiones Greyjoy. Se preguntaba si incluso Dorne se uniría. No era un guerrero, pero tenía algunas ideas sobre cómo la ciudad podría defenderse de un ejército más grande. Bueno, parecía que eso ya no importaba. Iré yo, por supuesto. Ten cuidado, Jaime, quiero verte de nuevo. Jaime sonrió con suficiencia, sigo siendo el mejor espadachín del mundo. Quizá escuchemos que padre ha derrotado a Stannis y pueda verme poner a huir a los Tyrell. Tyrion esperaba que así fuera, por el bien de Jaime. Necesito que te des prisa. Meñique se irá mañana con bastantes capas doradas, y confío en que no lo haga. Sospecho a medias que pretende traicionarnos y esconderse en el nido de águilas hasta que termine la guerra. Añadir a un rehén Lannister sería todo un logro para él. Tyrion emitió un gruñido de reconocimiento. Petyr era una serpiente, y una en la que Cersei confiaba. Privar a la ciudad de su maestro de la moneda para que se lanzara a un plan descabellado para intentar convencer a Lyse Arryn de que se pusiera del lado de los Lannister que odiaba contra su propia familia era una farsa. La rata estaba lanzando el barco que se hundía. Tyrion recogió sus pocas pertenencias y se unió al capitán de la guardia Lannister. Salieron de desembarco del rey antes de que amaneciera. Fue un poco un viaje hasta Bastión de Tormentas, pero también se sentía bien salir de la ciudad que probablemente pronto estaría sitiada. Se preguntó si Bastión de Tormentas tendría una biblioteca, no eran conocidos por su aprendizaje, pero seguro que alguien había coleccionado algunos libros a lo largo de los años. Capítulo 32. Al caer la noche y la visibilidad disminuir, los occidentales se escaparon. Se llevaron gran parte de sus provisiones robadas de las tierras de los ríos y a los heridos. Guardé suficiente para mis hombres, pero gran parte de mis suministros también iban en la misma dirección. Mi abuelo había sido finalmente algo amable. Tenía a Lyle Crackheal, 500 caballeros, 500 jinetes libres y 1.000 de sus hombres de armas. También me ofreció impuestos, pero no eran adecuados. Quería al menos soldados algo entrenados. Las bajas habían sido sorprendentemente pocas. Empecé con 12.000 y solo sufrí unas 2.000 bajas, y la mayoría de ellas fueron heridas leves o moderadas que no les impedirían luchar. Desgraciadamente, de los que resultaron gravemente heridos, mis caballeros soportaron la mayor parte del ataque al cuartel general enemigo. Mi Stormguard había rendido bien, salvo Brienne, ninguno de ellos sufrió heridas graves.
Sir Jasper Storm había sido muy impresionante, el hombre grande era un enemigo temible. Sir Barristan, por supuesto, había actuado más que admirablemente. A la luz de eso, tenía la intención de añadir a los Stormward. Saqué el tema con Sir Bonifer Hasty. Sir Bonifer, he oído que sus hombres lucharon con valentía y, lo más importante, lucharon bien. Gracias, mi señora. Era nuestro deber luchar contra estos enemigos impíos. Reprimí un tic en la cara y en su lugar sonreí educadamente. Como sabes, he nombrado a varios de mis luchadores más firmes como mis protectores personales, mi guardia de la tormenta. Sé que se te necesita para liderar los 100 santos, pero espero que puedas recomendar a uno de tus caballeros para el papel. No tenía ningún deseo de lidiar constantemente con la piedad exagerada de Sir Bonifer. Ninguno de sus hombres, al menos hasta donde yo había visto, era tan franco sobre su fe en los 7 como él. Y lo habían hecho bien. Conceder un honor así mostraba favor y recompensaba un buen servicio. Sir Bonifer frunció el ceño por un momento. Con Sir Jasper ya entre ellos, no tienes reparos sobre su nacimiento. Sonreí y negué suavemente con la cabeza. No lo sé, no es nuestro nacimiento lo que determina nuestra fidelidad. Me estremecí por dentro, pero era lo correcto decirle a un hombre como Bonifer. En ese caso, Sir Barlow Waters es un caballero hábil. En un tilt, me costaría mucho aguantar el primer pase contra él. Excelente, por favor envíamelo después de que hables con él sobre convertirte en uno de mis guardias de la tormenta. Estoy seguro de que aceptará, respondió y luego se apresuró a su camino. Hecho esto, trajeron a Sir Lyle Crackheal. El jabalí fuerte, es un título bastante fuerte, Sir. Ja. Su voz retumbó, le aseguro, Lady Mircella, que está bien merecido. El hombre era casi tan alto como el sabueso, una gran adición a mi guardia de la tormenta. Mi abuelo estaba muy satisfecho con tu servicio, cuando rogué que me dieran otro protector, se resistió a renunciar a ti, pero pensó que serías ideal. El hombre se hinchó con mis mentiras melosas. No temas, conmigo a tu lado, no tienes nada que temer. Me alegra oírlo. Sé que estás leal a mi abuelo, pero dado que él me ha prestado tus servicios, consentirías en llevar la capa de la guardia de la tormenta durante toda la guerra. Si sirvió leal y bien, estaría encantado de hacerlo permanente. Nunca podías tener suficientes escudos de carne, de calidad entre tú y el enemigo. Ah, bueno, dices temporal, hay juramentos como los de la Guardia Real. Nada tan formal, un voto de protegerme mientras sirves como mi guardia de la tormenta, un voto de obedecer mis órdenes como harías con tus señores feudales, todo temporal, por supuesto. Aún puedes heredar tierras, tener esposas, consumar con el sexo opuesto, y así sucesivamente. Lo que necesito es tu acero y tu fuerza. A Sir Lyle le gustó lo que decía y estuvo de acuerdo. Y ahora, el último miembro que se va a añadir, Lam. Yo. Pero no soy nadie. Objetó, aún un poco sorprendido. Lady Mircella, no soy como los demás, no soy un gran caballero ni un gran guerrero. Eres un arquero capaz, tienes ojos agudos, eres un rastreador más que capaz y leal. Mi guardia de la tormenta no es la guardia real. Son extensiones de mi testamento. Algunos serán mi espada y mi escudo. Algunos serán comandantes. Algunos serán ojos y oídos. Lam seguía dudoso. Premio la lealtad, como miembro de mi guardia de la tormenta, puedes moverte sin impedimentos e incluso actuar bajo mi autoridad. Por supuesto, cobrarás más, y cuando termine esta guerra, tendrás suficiente para jubilarte cómodamente. Me decepcionaré si te niegas, pero no me enfadaré y no serás castigada. Lam finalmente asintió. Sí, su gracia quiero decir, Lady Baratheon, formaré parte de su guardia de la tormenta. Con el reclutamiento terminado, por el momento fui a ver cómo estaba Brienne. La herida en su cara parecía mejor, y había recuperado la conciencia. Había perdido sangre, pero no era una cantidad peligrosa. Su cara dejaría cicatrices, no sería bonito, pero tampoco interferiría con sus deberes. Lady Mircella, siento haberte fallado. Nada de eso, Brienne.
Fuiste el primero en subir a la sombra, te mantuviste alerta y preparado para actuar, y luego actuaste con valentía. Gracias por tu valentía. Brienne emitió un sonido de desacuerdo, pero negué con la cabeza y me acerqué más para darle efecto. Brienne, nada en esa tienda parecía funcionar salvo mi daga de acero valirio. De verdad hiciste todo lo que pudiste. Brienne pareció agradecida, y luego su atención cambió. ¿Qué podemos hacer para evitar algo así en el futuro? Sonreí, ese era el tipo de pensamiento que quería que tuvieran mis protectores. Desafortunadamente, no había respuestas fáciles. No estoy seguro. Tengo la intención de aprender más sobre Errejor y los atadores de sombras de Asai. Quizá las historias y leyendas locales allí puedan revelar posibles debilidades. Anoté algunos datos con los dedos. El acero no sirvió de nada, ni mis dagas lanzadas ni tu hoja. Una silla de madera tampoco servía de nada. Esos eran los únicos objetos probados contra la criatura. Si ataca de nuevo, tengo curiosidad por saber si el fuego le haría algo. Pensé en otras estratagemas. La criatura también era corpórea, tuvo que apartarse físicamente de la solapa de la tienda para entrar. Mis cuchillos rebotaron en él. No podía evaluar cuán fuerte era físicamente, pero teóricamente, varias personas podían sujetar sus extremidades e incapacitarlo. Pequeñas redes o bolas, un arma de cuerda con pesadas bolas atadas, podían usarse para atar sus extremidades. Lady Myrcella, una vez más me siento negligente por no haber considerado esas tácticas. No he dicho que funcionaran, solo que son posibilidades. El gremio de alquimistas crea fuego valirio, pero imagino que pueden tener el conocimiento para crear sustancias cáusticas. Esos también podrían funcionar. Cuando luché contra la criatura, no vi su pecho subir y bajar con la respiración, pero era increíblemente difícil de ver, y mi atención estaba en la hoja sombría que intentaba acabar conmigo. Si necesita respirar, ahogarse también podría acabar con ella. Aunque, de nuevo, eso dependería de si puede mantenerse abajo. Algo de tensión se había ido del rostro de Brienne. Probablemente se sentía completamente impotente, pero ahora que le había dado algunas ideas sobre cómo derrotar este tipo de amenazas si volvía a atacar, volvió a estar resuelta y decidida. Debería levantarme y ponerme la armadura, empezó Brienne, pero negué con la cabeza. Has perdido sangre, y deberías curarte al menos un poco. No, no te voy a mandar lejos, el maestre piensa que necesitas descansar semanas, pero sé que estás hecho de una pasta más dura. Te ordeno que seas diligente en asegurarte de que tus heridas estén libres de infecciones, que descanses lo suficiente y que bebas y comas lo que puedas. No pienso luchar contra el enemigo en los próximos días, así que tendrás tiempo. Brienne inclinó ligeramente la cabeza desde su catre. ¿Cómo sabes que no habrá más peleas? He enviado un mensajero a Stannis, pidiendo una tarea para discutir un intercambio de prisioneros por Néstor Royce y algunos otros. El mensajero se presentó en voz alta, proclamando a todos los que estaban cerca mis condiciones. Si Stannis lo ignora, los Bellerous se molestarán mucho, pero sospecho que aceptará los términos. No podía estar seguro de cómo reaccionaría, pero tenía que estar asustado tras el fracaso de su asesino mágico y el asalto de Barristan al campamento. Probablemente habría esperado a que el ejército Tali se uniera antes de arriesgarse a otro asalto. Con el ejército de mi abuelo yéndose, no tendría que esperar, pero no sabía que se habían ido. Los términos incluyen un armisticio de 3 días, sin que ninguna de las partes cruce el tridente, salvo para entregar mensajes. Mi tío es muchas cosas, pero una vez que haya dado su acuerdo a la tregua, no volverá atrás cuando se dé cuenta de que más de la mitad de sus enemigos se han desvanecido hacia el sur. Brienne pareció tranquilizada con eso, así que empecé a ponerla al día de mis planes. Era importante que mis subcomandantes, y eso era lo que pretendía que fuera mi guardia de la tormenta, supieran mi pensamiento. La intención del comandante y todo eso. Durante la tregua de 3 días, mis hombres y sus palas estarían destruyendo el camino del rey. La carretera en sí no estaba asfaltada tan al norte de Desembarco del Rey, así que no sería tan difícil. Mi abuelo quería tiempo lo tendría. No tenía intención de enfrentarme de frente a una fuerza que más del triple de mi tamaño,
pero sí pretendía hacerles la vida lo más miserable posible con acoso y acoso constantes. Buscaría ganar el mayor tiempo posible gracias a mi estrategia de negociación y posibles retrasos en cualquier intercambio de prisioneros, pero dudaba poder conseguir mucho cuando se dieran cuenta de que mi abuelo se había ido al sur. En ese momento, me retiraría rápidamente, con un ejército mucho más pequeño y algunas trampas peligrosas si intentaban desatar su caballería, podría avanzar más rápido. Y una vez que cruzaran el tridente con su fuerza, comenzaría la diversión. Mis guerreros de pala no solo destruirían el camino, también cogían tierra nocturna y la enterraban superficialmente en posibles lugares de campamento. Cavaban agujeros para romper los tobillos de caballo al este y al oeste de la carretera principal. No tan concentrado como en mis campamentos, pero más escaso, de lo contrario sería demasiado laborioso, y el objetivo era causar preocupación y preocupar y obstaculizar cualquier intento de llevar una fuerza en fuerza a nuestro flanco. La noche también sería divertida, arqueros lanzando unas cuantas flechas en llamas hacia la noche y trompas fuertes sonando como si fueran a cargar, solo para que no pasara nada. Dormir sería difícil de alcanzar. Tras unas noches, tendría que llegar un ataque real, solo para mantenerlos alerta. Pero sería una en la que los atacantes se retirarían rápidamente. Su camino de retirada los llevaría a una colina, donde algunas otras sorpresas se encontrarían con cualquier persecución vengativa. Podía notar que Brienne se sentía incómoda con las tácticas que describía, pero cumpliría con su deber. Y ahora mismo, su deber era descansar. Con los planes preparados, fui a visitar a los hombres e hice lo que pude para levantar la moral mientras esperaba la respuesta de Stannis. Asterisco asterisco asterisco. Eddard se dio cuenta de que no habían planeado adecuadamente para la eventualidad de incapacitar a Stannis. El rey no había elegido una mano ni otros cargos reales. Se suponía que Ned debía gobernar mientras tanto. Melisandre. Uno de los Florent. Nada de eso se había aclarado antes. Al final resultó bastante sencillo. Eddard tenía con diferencia la mayor fuerza intacta, y Melisandre había ido con Stannis. Él estaba al mando. Preparó a sus hombres para repeler un nuevo asalto y trató desesperadamente de mantener la moral. El rumor de que alguna aflicción había sufrido a Stannis era rampante. Algunos incluso sugerían que Ser Barristan no solo había matado al pez negro, sino que también había herido gravemente a Stannis y que los Stark ocultaban este hecho. Esa no era la única preocupación moral. Los caballeros del Valle se habían avergonzado por su derrota en el campo de batalla y estaban muy preocupados por el destino de Néstor Royce. Ser Gilwyn Hunter había exigido que Ned Stark hiciera todo lo posible para recuperar a salvo a Lord Royce de las garras de los Lannister. Al mismo tiempo, los señores del río exigían la cabeza de Ser Gregor Clegane. No estaban solos en esa llamada, el gran Jon también quería que Ser Gregor muriera por la muerte de su hijo. Para añadir más tensión, había aprendido que su hijo le había desobedecido. Bran había escapado de su escolta hacia el norte y regresado. D'Arcy Mormont se arrodilló y bajó la cabeza avergonzada. Bran se había acercado a menos de medio kilómetro de la batalla, y su lobo había participado. Eddard estaba molesto por el fracaso de D'Arcy, la rebeldía de Bran y lo cerca que había estado Bran. Y sin embargo, Rabb le había informado de que si no fuera por el lobo de Bran, Dutty, no creía que hubieran podido derribar la montaña. Eddard no estaba seguro de qué camino suponía más peligro para Bran, si intentar enviarle lejos de nuevo cuando Tywin podía tener hombres rondando, o mantener a Bran en una posición defendible, o incluso enviarlo tras el rey. De cualquier manera, necesitaba hablar con su hijo. Tenía a Bran traído hasta él, con su lobo a su lado. El chico parecía nervioso, con culpa en sus ojos marrones. Explícate, Bran. Bran respiró hondo. Padre, sé que desobedecí tus órdenes. No sé qué me está pasando, pero tenía una buena causa. He tenido un sueño. ¿Y? Un sueño, respondió Ned incrédulo. El rostro de Bran perdió la compostura. Sí. Padre, no fue solo un sueño. Vi morir a Rabb. Por eso dejé a Lady Mormont, por eso corrí tan rápido como pude. La voz de Bran había sido elevada, pero luego la bajó casi a un susurro. Hay más, padre, yo.
No sé cómo explicarlo. Déjame enseñarte. Ned miró mientras su hijo se sentaba en el suelo. ¿Qué hacía el chico? Padre, después de que ocurra. Pregunta a Duty simple sí y no preguntas cuya respuesta yo sabría. Eddard estaba confundido. ¿De qué hablaba Bran? Entonces el cuerpo de Bran quedó inerte. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó de lado. Bran. Eddard se agachó para comprobar cómo estaba sin moverse en absoluto. El miedo le apretó el corazón. ¿Qué había pasado con su hijo? Duty le pegó la nariz a Ned, luego miró a Bran y después de nuevo a Ned. Ned recordó las palabras que Bran le había dicho momentos antes. De ver, ¿sabes qué ha pasado? El lobo asintió. Bran trepa cuando no se supone que debe en Invernalia. El lobo asintió de nuevo. Bran es mayor que Arya. El lobo negó con la cabeza. Eres Bran ahora mismo. El lobo asintió, se tumbó y entonces Bran se incorporó. Padre, soy un warg. Ned era un hijo del norte y conocía los relatos y las historias. La vieja abuela fue una de varias que contaron historias de cambiapieles. En el pasado, Ned había tenido muchas conversaciones con su hermano Benjen sobre su alcance de rango. Benjen había contado una vez la historia de un salvaje conocido como Siskins, que tenía control sobre los animales. Benjen no le había conocido personalmente, pero había oído de personas en las que confiaba que algo así era posible. Ned pensaba que exageraba las historias, alguien podría creer que algo es verdad y simplemente estar equivocado. Un caballo bien entrenado probablemente podría convencer a los salvajes de que alguien había tomado el control de la mente del animal. Ahora le dio más credibilidad a esas historias. Esto no era un truco, Bran realmente había entrado en la mente del wargo. ¿Cómo aprendiste a hacer esto? Bran se encogió de hombros. He estado teniendo sueños extraños desde hace tiempo. Cuando vi a Rab morir en mi sueño, engañé a Daisy y escapé. Corría tan rápido como pude, pero no llegaba a tiempo. Pero el deber podía, y entonces. Ocurrió. Puedo hacerlo de nuevo, ahora es fácil. Ned tenía 100 preguntas más, deseaba que su amigo Howland Reed estuviera aquí con él en vez de seguir en el norte. Si alguien supiera lo que le estaba pasando a su hijo, Bran, él lo sabría. Un guardia abrió la solapa de la tienda. Lord Stark, el enemigo ha enviado un mensajero con términos para una tregua temporal para llevar a cabo una negociación. Eso era una noticia bienvenida. Veré al mensajero en unos momentos. El soldado hizo una reverencia y se retiró. Bran, mantén esto en secreto. Sigo teniendo la intención de que vayas al norte. Pero puedo ayudar. Padre, mis sueños pueden ayudarte a protegerte a ti y a Rav. Ned frunció el ceño. Las visiones del futuro le incomodaban, y ya habían resultado poco fiables. No había pruebas de que Bran hubiera visto un futuro o un futuro potencial. Los chicos tenían pesadillas cuando sus hermanos se iban a la batalla, todo podría haber sido casualidad. También podría ser real. Necesitaba despejar su mente. Había demasiado pasando. Necesitaba hablar con el enviado y luego tomar su decisión. Miró hacia abajo a su hijo. Tengo deberes que atender, hablaremos más tarde esta noche. Sea cual sea mi decisión, la respetarás. No más desobediencia. No le digas a nadie lo que puedes hacer. ¿Entendido? Sí, padre, respondió Bran con diligencia. Lord Stark salió de la tienda y se dirigió al lugar donde tenían al enviado. El hombre llevaba el símbolo de Crackheal en su tabardo, un jabalí atigrado blanco y negro. Lord Stark, me informaron que debía leer los términos al propio rey Stannis. Su gracia tiene otros asuntos que atender. Hablo en su nombre, respondió Eddard con suavidad. No revelaría que el rey ya estaba siendo trasladado al norte y al oeste. El enviado dudó y luego asintió. Muy bien, en ese caso se me ha instruido que exprese la propuesta abiertamente. Mientras el hombre carraspeaba, Eddard encontró algo extraño en esta situación. En nombre de Lord Tywin Lannister, Señor Supremo de las Tierras del Oeste, Guardián del Oeste y abuelo del verdadero rey, Joffrey Baratheon, y en nombre de Lady Myrcella Baratheon, Dama Suprema de las Tierras de la Tormenta y hermana del verdadero rey, Joffrey Baratheon,
ofrecemos los siguientes términos. ¿Por qué gritar términos así? No es que el hombre gritara desde líneas amigas hacia el ejército contrario. A Ned le molestaba cómo su mente se dirigía hacia la sospecha inmediata, pero el nido de víboras del sur había cambiado su forma de ver las cosas. Muchos señores y caballeros importantes y notables han sido capturados por ambos ejércitos. Lord Nestor Royce ha sido gravemente herido y está cautivo, aunque los maestras creen que sobrevivirá. Tenemos una lista de varios otros caballeros notables, incluido Sir Wendell Manderly. El enviado carraspeó y continuó leyendo: no sabemos qué cautivos habéis tomado, pero varios de nuestros caballeros están desaparecidos. En 3 días, pediríamos que las negociaciones se llevaran a cabo en persona entre los responsables de la toma de decisiones. Mientras tanto, pedimos un cese temporal de las hostilidades. Que ninguno de vuestros hombres cruce al sur del Tridente, y nosotros no cruzaremos al norte del Tridente. Muchos de los hombres alrededor ya estaban hablando entre ellos. Varios caballeros del valle se dirigían hacia Eddard, sin duda querían dejar claro que Eddard debía aceptar. Tras las negociaciones, un día adicional de paz para que los gravemente heridos puedan tener tiempo para marcharse. Estos son los términos: si aceptas, haríamos que tu juramento público por tu honor para que los respetes. Eddard no estaba seguro de por qué Tywin ofrecería ese acuerdo. Temía que se le escapara alguna parte del rompecabezas. El tiempo estaba de su lado, de no ser por la visión de Melisandre, habrían esperado contentos hasta que llegara el ejército Tully. ¿Qué había cambiado? Sabía a quién tenían cautivo, no había muchas de gran importancia. Clegane era un caballero temible, pero no pertenecía a una casa importante. Podría haber desaparecido un señor clave entre los muertos o haber sido arrastrado por el río, que los Lannister o Selmy estaban desesperados por recuperar para alguna consideración interna. No lo sabía, pero había que tomar una decisión. Los términos son aceptables. Yo, Eddard Stark, guardián del norte, señor de Invernalia, juro mi honor y acepto estos términos. No cruzaremos el Tridente, salvo para responder a una traición. El enviado asintió. Entonces tenemos un acuerdo. Pediría una lista de a quien tiene cautivo para poder presentarla a mi señor antes de las negociaciones. Eddard estuvo de acuerdo, ya tenía una contabilidad, así que fue un asunto rápido. Una parte de él temía que le estuvieran adormeciendo en una falsa sensación de seguridad, que bajara la guardia. Bueno, si ese era su objetivo, no le encontrarían insuficiente. Confiaba en el honor de Ser Barristan, pero había muchos más soldados Lannister que de las Tierras de la Tormenta. No, sería cauteloso y no se arriesgaría a proteger su posición. Podía sentir que se avecinaba otro dolor de cabeza mientras Ser Gilwood y varios caballeros del valle, el Gran Jon y Ser Willis Manderly se acercaban, ahora que el asunto con el enviado estaba resuelto. Escucharía sus preocupaciones. El problema era que sus demandas probablemente serían contradictorias. Nestor Royce era el rehén más valioso. Quizá Tywin estaba tan ansioso por recuperar a su monstruo como para cambiar a Royce por él, pero eso no sería bien recibido por los señores del río y especialmente amargaría a Lord Amber. Todavía no había decidido qué hacer con Bran. Con Raviel allí, Bran sería el heredero si ambos caían en combate. Rickon aún era demasiado joven para saber algo sobre gobernar y sería un mal punto de unión para el norte. Bran, sin embargo, entrenado como escudero, valiente, querido y hábil, haría mucho más para asegurar la continuidad del gobierno de los Stark. Dioses, dame fuerza. Asterisco asterisco asterisco. El señor Lobo accedió y envió una guardia montada de 300 hombres fuertemente armados y blindados para escoltar al rey Stannis. El rey estaba en una timonela, y Melisent se sentó a su lado preguntándose qué había salido mal. El uso de la arduumbra debería haber garantizado la muerte del viejo león. La reacción de su fracaso pareció haber perjudicado a Azor Ahai. Las llamas de la vida eran necesarias para alimentar su creación, pero no debería haber dejado a su rey en coma. Alguien había destruido el arte más elevado del vínculo de sombras, una criatura que debería ser prácticamente invencible. Necesitaba comunicarse con las llamas y aprender más sobre lo que había pasado. Marcharon durante la noche y por la mañana. Pidió un descanso.
Dentro de su tienda, lejos de miradas indiscretas, encendió un pequeño fuego. El humo no le causaría incomodidad mientras miraba dentro de lo que era, o al menos lo intentaba. Ver el pasado era a menudo más fácil que ver el futuro, pero nada estaba asegurado. Ella quiso que las llamas mostraran lo que había ocurrido con su Arduumbra, y las llamas danzaron. Se retorcían y se agitaban, y Melisandre sentía su propia esencia retorcerse y destellar en su interior. Por favor, Señor de la Luz, muéstrame qué pasó. Las llamas parpadearon en forma, pudo ver el interior de una gran tienda. Antes de que se pudiera revelar más, la imagen del demonio de ojos azules lo dominó todo. Estalló en el fuego y luego floreció en su mente. La imagen llenó su visión, y el sonido de metal desgarrando reverberó a su alrededor. Con un jadeo, se apartó de las llamas. Apagó el fuego mientras su mente iba a 1000 por hora. Ninguno de su orden era tan bueno leyendo las llamas como ella, pero esto la preocupaba por múltiples razones. La primera era que la visión había inundado su mente más allá de la imagen en las llamas, eso era nuevo, y también el chillido. Había visto visiones bailar en las llamas durante siglos, y era la primera vez que algo así ocurría. La segunda preocupación era que no sabía qué pensar de la visión. El demonio de ojos azules era obviamente Mircella Baratheon. ¿Qué intentaba decirle Errejor? Era una visión increíblemente intensa, tenía que haber una razón. Quizá con la dama de Bastión de Tormentas presente en la tienda, se desató una cadena de acontecimientos que deshizo el intento de asesinato. Melisandre sabía que tenía guerreros poderosos protegiéndola. Al que llamaban el terror de Tarty, por supuesto, Ser Barristan el Temerario. Pero ni siquiera ellos deberían ser rivales para la semilla del rey. Quizá lo estaba viendo de forma equivocada. Los fuegos que alimentaron la creación de los Arduumbra fueron una combinación de esencia, magia y voluntad. Su voluntad y la de Azor Ahai. Si su asesino se había formado con la intención de matar a tantos como fuera posible en la tienda de mando del viejo león, también podría significar que el descubrimiento de Mircella en esa tienda tuvo consecuencias catastróficas. El rey no quería ser un asesino de parientes. Esa preocupación podría haberle robado la animosidad necesaria para llevar a cabo su tarea. Estaba en aguas desconocidas. No podía hacer más que descansar y ver si su rey se recuperaba de la reacción de lo que había ocurrido. Melisandre volvió a la timonera y se acomodó en una silla junto a Stannis. Varias horas después, escuchó al hombre gemir y moverse. Había envejecido más de una década y parecía tan débil como un cordero. Sin embargo, vivía, por supuesto que vivía, se reprendió a sí misma. Azor Ahai podía sufrir reveses, pero no podía ser asesinado. Tenía un destino que cumplir. ¿Qué ha pasado? Hemos salido victoriosos. Melisandre le revisó, no tenía fiebre ni otra dolencia, solo un malestar general, con más líneas en la cara, además de un encaniciamiento en el cabello. Fue un empate. El viejo león sigue vivo, y se mantiene firme. Atacaron a ti, pero tus hombres los rechazaron con la ayuda del Señor de la Luz. 7 infiernos, prometiste que esto funcionaría. Me diste garantías. Melisandre sabía que pisaba terreno rocoso. Le pido mis disculpas, su gracia. No siempre puedo interpretar la voluntad de mi Señor. La mente de Errejor es incognoscible para nosotros, simples mortales. Entonces, ¿de qué sirves? Hombres buenos ciertamente han muerto cuando actué en tu consejo. Stannis se incorporó, necesitaré hablar con mis comandantes. Tráeme a Lord Stark, Lord Royce y Ser Brynden Tully. Y mis escuderos, los hombres tendrán que verme despierto y preparado. Iré a buscar a tus escuderos, estamos lejos de tu ejército. Actualmente, nos estamos moviendo para reunirnos con la fuerza Tully. Pensamos que era mejor que no estuvieras en la encrucijada si los Lannister atacaban. Stannis apretó los dientes frustrado. Esto no puede ser. Me has fallado por completo. Estamos marchando de vuelta, no empezaré mi reinado con rumores de cobardía. Melisandre mantuvo la compostura con esfuerzo. El rey estaba enfadado, y tenía derecho a estarlo. Se apresuró a obedecer sus órdenes y a buscar a sus escuderos y dar la orden de regresar hacia el cruce. Capítulo 33.
mi siguiente tarea era visitar a algunos de mis cautivos. Junto con Néstor Royce, me dieron el resto de los cautivos de mi abuelo. Me preguntaba si esa era su forma de pagar su deuda, por salvarle la vida. Esperaba que no viera su vida como algo tan barato. No era un grupo muy importante. Entre los caballeros del valle había bastantes otras casas, lo que me intrigó un poco. ¿Qué estaba pasando en el valle? Eso era lo que quería averiguar. Lord Royce había recibido varias heridas. Se había roto una costilla al ser lanzado de su caballo. Se llevó un corte feo en el quelidón, o el codo como lo llamaban en Poniente. También se había torcido el cuello y tenía varios moretones más. Según las historias de su captura, probablemente también tenía una conmoción cerebral, pero a estas alturas sería difícil saberlo a menos que fuera grave. Dada su posición e importancia, tenía una tienda fuertemente custodiada para él solo. Lord Néstor Royce fue nuestro rehén más valioso. Los Royce de las Puertas de la Luna eran una rama cadete de la línea principal de los Royce, igual que los Karstark fueron una vez una rama cadete de los Stark. Con la pérdida del heredero varón de la línea principal, sería interesante cómo el valle gestionaría quién gobernaría la rama principal. Joan Royce sí tuvo hijas, la mayor de las cuales fue Isilla Royce, que aún estaban solteras. Alvar Royce tuvo 2 hijas, pero eran demasiado jóvenes para casarse. Dada la situación actual, parecía que Néstor Royce estaba al mando, pero había sido una medida temporal dadas las circunstancias. Aunque Néstor Royce no estuviera a punto de gobernar a los Royce de Runstone, seguía siendo una figura política importante. Había sido el mayordomo del valle mientras Lord Jon Arryn servía como mano. Habría gobernado su nobleza, tomado decisiones económicas y territoriales, y más. Su valor como rehén era casi incalculable. Me acerqué a su cama. Le habían dado un cuarto de leche de amapola, así que estaba coherente, pero el borde del dolor de sus heridas se atenuaría. Lord Royce, me alegra ver que sus heridas han sido atendidas. Me han informado de que no son una amenaza para la vida. Néstor me miró y habló con tono pesado. Lady Myrcella, me levantaría, pero no estoy en condiciones de hacerlo. Me miró con cierta curiosidad. No esperaba que me encontraras aquí, donde está tu abuelo Ser Barristan. Le sonreí. Ambos tienen muchas tareas que atender. Senté una silla junto a su cama. Quería hablar contigo. El valle siempre me ha fascinado. Intenté hablar con Lord Arryn en más de una ocasión, pero siempre estaba tan ocupado. Pero aún así, siempre he escuchado las historias del reino más honorable de los 7 reinos. Me miró con recelo. Nuestro encuentro anterior hacía que fuera un poco más difícil presentarme como la joven inocente. Dejé que mi mirada bajara al suelo. Puedo confiar en usted, mi señor. Sin esperar respuesta, continué. Todos esperan mucho de mí. Piensan que, debido a mi voraz lectura y a mi deseo de aprender, junto con mi educación, soy una fuente de sabiduría lista. En realidad, me aterra. Yo, supervisando todas las tierras de la tormenta. Eras mayordomo del valle, ya sabes cómo era. Olvida la guerra por un momento, ¿qué me puedes decir sobre lo que debería hacer? Vi cómo el cambio se reflejaba en su rostro. Me creyó y su orgullo se hinchó. Una mezcla extraña, una mirada de lástima que luchaba con un orgullo radiante. Así que empezó a dar consejos. Nada de eso era necesariamente incorrecto ni siquiera malo. Había sido un administrador capaz para Lord Arryn, pero todo eso era algo que ya conocía. Por supuesto, escuché atentamente, le parafraseé lo que decía y traté de transmitirle al máximo que estaba aprendiendo lecciones valiosas. Esto fue por varias razones. La más sencilla era que quería que pensara bien de mí. Tenía algunas ideas sobre cómo podría influir en el valle. Toda la situación era extraña. Lyse Arryn ya debería haber invocado sus estandartes tan pronto como atacaron las tierras de los ríos. El valle había acogido a Eddard Stark durante sus años formativos, no parecía haber ninguna buena razón para que no hubieran marchado. Tenía que haber una razón, y si podía aprenderla y convencer a personas como Lord Royce, había una posibilidad de que el valle se uniera a nuestra causa. Y, por supuesto, si lo peor llegaba a lo peor y nuestro bando perdía, bueno,
otro noble poderoso que personalmente pensaba bien de mí podría salvarme de un viaje al jefe de departamento. Conseguir que Néstor Royce me explicara la situación en el valle fue una gran petición, una que sin duda rechazaría si simplemente empezara con ello. En su lugar, estaba usando una variación de la técnica de poner el pie en la puerta. En mi primera vida, Jonathan Friedman, de la Universidad de Stanford, realizó un estudio con la premisa de que si a alguien se le pedía que hiciera un pequeño favor primero, era más probable que aceptara hacerlo más adelante. El estudio fue un éxito y desde entonces se ha replicado varias veces con resultados similares. Pedir algún consejo general sobre cómo gestionar adecuadamente a nobles y tierras fue un favor fácil para que mi prisionero me lo concediera. Eso abrió la puerta a un favor mayor, compartir conmigo la situación política del valle. Esto, por cierto, era lo que pensaba que era el plan del Ser X conmigo. Quería que simplemente le rezara, que le alabara de forma sincera. Pero no se quedaría ahí, un pequeño acto de fe fue solo el pie en la puerta, esperaría esclavitud de por vida a su diabólica voluntad. Por eso tenía que resistirme, siempre, permitiendo solo la excepción cuando no había esperanza de victoria sin utilizar la maldita esfera tipo 95. No convenía pedir el favor mayor de inmediato. En cambio, dejaría eso para el día siguiente. Gracias, Lord Royce, ha sido un honor recoger algo de su sabiduría. Espero que esta guerra termine pronto y que la paz vuelva a la tierra. Esta vez ni siquiera mentía. Ah, hablando de eso, Lady Mircella, ¿cuál es la intención de Lord Tywin y Ser Barristan respecto a mí? Dejé que mi sonrisa se desvaneciera. Quiero cambiarte por algunos de los caballeros cautivos que mi tío ha tomado. Sin embargo, me han aconsejado que eres demasiado importante para cambiarla por simples caballeros. Parecía preocupado. Sin duda, las historias sobre el salvajismo de mi abuelo habían llegado a sus oídos. Néstor no parecía saber cómo responder, pero finalmente le llegó una discusión. Como puedes ver, mis heridas son graves. Si me han de pedir rescate por varios caballeros, por supuesto no estaría en condiciones de seguir luchando de inmediato. Sin duda tendría que regresar a mis posesiones, junto con muchos de mis hombres, para garantizar mi seguridad. Los clanes salvajes suelen merodear el camino hacia las puertas de la luna. Como argumento, fue bueno. Me aseguraré de explicarlo. Aunque agradezco tu compañía, sé que te sentirías más cómodo con tu gente. Intentaré visitarte mañana. Mientras tanto, ¿hay algo que desees? Podría tener una pluma y pergamino si quieres escribir a alguien. Negó con la cabeza. No, niña, me refiero a Lady Baratheon, solo haz que el maestre traiga algo de vino, por favor. Asentí en señal de acuerdo y dejé a Lord Royce fuera. Ser Theo me miró divertido y me acompañó hacia mi siguiente parada. Néstor Royce tiene fama de ser severo y profesional, y aún así le has engañado en un baile alegre. Sonabas como una niña inocente ahí atrás. Solté una ligera risa y mantuve la voz algo dulce que había usado antes con Néstor mientras respondía, pero no soy una joven inocente que solo busca lo mejor para todos. Theo Redstone soltó una carcajada. Nadie que te viera apuñalar a Cerbras hasta matarte pensaría que eres inocente. Si puedo preguntar, ¿qué propósito tenía eso? Respetaba que mis subordinados hicieran preguntas, significaba que estaban pensando. Mis Stormguard iban a ser más que simples guardaespaldas. Iban a ser mis ojos, oídos, manos y voz. El valle sigue siendo mayormente neutral. Tengo la intención de averiguar por qué. Esto es solo el primer paso para ganarse su buena simpatía. Actualmente no sabe que mi abuelo se ha ido. Aunque le mostró un rostro amable e inocente, en el fondo de su mente se cierne la ira de Lord Tywin Lannister. Si cree que podría interceder por él, bueno, hay mucho que podría aprender. El caballero lo sopesó antes de volver a hablar. Me gustaba Theo, fue brusco y seguro cuando nos preparamos para la prueba de los 7, pero todas sus ideas sobre nuestros oponentes habían sido acertadas. Era hábil y tenía cerebro, una combinación perfecta. Es un hombre orgulloso, pero no te daría las mismas respuestas con un interrogatorio más agresivo. ¿Quieres decir tortura? Planchas calientes, uñas arrancadas, huesos rotos y cosas así.
Theo murmuró algo sobre, inocente, mientras asentía. Sonreí. La tortura no siempre da los resultados que uno espera. A menudo, la gente dice cualquier cosa, incluidas mentiras, para que el dolor y el tormento cesen. También quema puentes y probablemente requeriría matarle después. Y todo eso antes incluso de considerar las consideraciones éticas. Aceptó esa respuesta y nos hicimos la ronda. Me aseguré de visitar a todos nuestros cautivos. Había otros caballeros del valle, algunos norteños emparentados con personas semi-importantes, y un puñado de caballeros al servicio de los señores del mar angosto. Fui amable y amable, asegurándome de que sus necesidades estuvieran cubiertas, de que hubiera analgésicos y vino adecuados, y les ofrecí toda la cortesía posible. Tenía toda la intención de intercambiarlos de vuelta con mi tío, y cuando lo hiciera, quería que estuvieran bien dispuestos conmigo. Asterisco asterisco asterisco. Rabb Stark estaba completamente agotado tras la batalla. Se había desplomado en un sueño sin sueños y permaneció muerto para el mundo hasta el día siguiente. Al día siguiente, estaba aturdido. Toda su vida le habían concedido honor y respeto por quien era, pero ahora era diferente. Fue por lo que había hecho, por su batalla con la montaña y por mantener los vados del tridente para permitir la retirada del ejército del norte. Se sentía bien. Había sido evaluado y se comprobó que estaba hecho del mismo valor que su padre. Lloró la pérdida del Esmayón y de otros que habían caído. Ojalá hubiera llegado antes, pero por los dioses, eso sí que había sido una pelea. Se había sentido tan vivo. Era bueno en combate, parecía saber cómo iba a ir. En más de una ocasión, se había movido antes incluso de ver o oír peligro. Tien había resultado herido. No era una herida grave, y su hermano, en todo menos en el nombre, disfrutaba contando la batalla con la montaña. A Rabb le gustaba eso, era bueno que Tien fuera respetado y alabado por su valor. El norte tenía rencores de larga data y justificados contra los Greyjoy, pero no era justo para Tien cargar con la carga de su apellido. Ahora, al menos, había demostrado su lealtad y destreza en las armas. Rabb se sorprendió al ver a Duthy en el campo de batalla. El pensamiento se le había olvidado por completo tras la batalla hasta que se reunió con su padre. Rabb, ayer fue tu primera batalla. ¿Cómo te encuentras? Dolorido en algunos puntos, pero bueno. Sé que no ganamos la victoria que el rey quería, pero se sintió como una victoria. Eddard asintió gravemente, el norte sangró más a los Lannister de lo que nos sangró a nosotros. Te debo a ti que evitaras una derrota terrible. Has cumplido con tu deber y has llevado el nombre Stark con honor. Rabb sintió que la garganta se le cerraba por un momento antes de controlarse. Gracias, padre, espero seguir haciéndolo. Estoy seguro de que lo harás. En batalla, nada es seguro, y pienso prepararte lo máximo posible. Estarás conmigo mientras repaso las decisiones que debo tomar antes de nuestra negociación. Frunció el ceño. Has hecho bien capturando la montaña con vida, pero al hacerlo has creado algunos problemas para nosotros. Ambos hablaron sobre las negociaciones pendientes. Muchos querían que la montaña pagara por sus crímenes. La brutal muerte del Esmayón y la barbarie que mostró en las tierras de los ríos hicieron que muchos pidieran su cabeza. La culpa recaía en Tywin, pero las historias y rumores decían que fue la montaña quien estuvo a punta de lanza en cada atrocidad cometida por el viejo león. En medio de su conversación, recibieron noticias. Desde el otro lado del tridente, podían ver que el número de tiendas, carros y caballos había disminuido considerablemente. Su padre frunció el ceño profundamente, ahora veo la razón del retraso en la reunión para intercambiar cautivos. A Rabb no le gustaba la idea de que su padre fuera engañado. Pueden huir, pero nosotros los perseguiremos. Ned dio órdenes de que los exploradores patrullaran aún más a lo largo de las orillas del tridente. Rabb podía notar que no confiaba en que los Lannister mantuvieran la tregua acordada. Por otro lado comenzó Ned, tu hermano se quedará con nosotros. Me ha convencido de que el deber puede lograr mucho junto a Viento Gris. El heredero de Invernalia solo podía estar de acuerdo en lo útil que era deber. No era solo la ayuda para derribar la montaña.
Los wargos pusieron un pánico feroz a los caballos enemigos y también hicieron que los hombres se detuvieran. Rav se quedó con Eddard mientras éste celebraba corte con los otros señores que formaban su coalición. El gran Jon exigía la ejecución de Ser Gregor. El padre de Rav no lo permitió, diciendo que una decisión de tal magnitud correspondería al rey. Los señores del valle estaban muy agradecidos por esa decisión, por miedo a que los Lannister mataran a Lord Royce en represalia. Era un día ajetreado, y el siguiente sería aún más. Llegaron noticias por la mañana, el rey regresaba y estaría allí al anochecer. Eso animó a todos, aunque no tanto como la noticia sobre los Tyrell. Ser Loras torturado y asesinado por Joffrey. Lord Mace Tyrell marchaba hacia desembarco del rey. Ahora Rav entendió por qué los Lannister habían presionado por esta tregua temporal. El intercambio de caballeros y señores capturados era solo una excusa para empezar a avanzar hacia el sur sin ser acosados. Rav pensó que aún podían alcanzarlos. Aunque tampoco estaba seguro de tener ese derecho, un buen número de enemigos aún estaba al otro lado del tridente. ¿De verdad iban a intentar mantener su posición tan superados en número? Rav no estaba tan familiarizado con la fuerza y el poder de las casas del sur. Escuchar a otros hablar en el campamento le llevó a entender que el dominio podría desplegar más hombres que cualquier otro reino. Si eso fuera cierto, la guerra podría estar ganada. Rav no tenía problemas en matar en batalla, pero sería mejor para todos que la guerra terminara rápido. El verano había sido largo y aún no mostraba signos de desvanecerse, pero el invierno llegaría. Lo último que cualquier reino necesitaba era la guerra en ese tiempo, y menos aún el norte. Al estar al lado de su padre, era testigo de algunas de las tensiones dentro del campamento del rey. La dama Melisandre, una noble de un lugar llamado Assay, estaba en desgracia. Le habían ordenado regresar a Rocadragón. Aunque se había doblegado a la voluntad de Stannis, sus ojos brillaban de ira. Esos ojos antinaturales de un tono rojizo se detuvieron en él unos momentos también, tuvo que obligarse a no estremecerse. Era extraño cómo sus ojos le inquietaban más que incluso la ira de la montaña. El rey parecía demacrado y agotado. Su voz, sin embargo, era como el hierro, y daba un flujo constante de órdenes. Eddard fue formalmente nombrado mano del rey, y se estableció una cadena clara de sucesión para el mando de los ejércitos, primero el rey Stannis, luego Lord Eddard, Lord Galbart Glover, Lord Rickard Karstark y finalmente Lord Roose Bolton. Los señores del Mar Angosto, tan debilitados como estaban por las catastróficas bajas sufridas en la batalla, expresaron su objeción. El rey Stannis lo silenció con una mirada de absoluto desprecio y palabras duras. Si Lord Ardrian hubiera sobrevivido a la batalla, lo habría ahorcado por traición. Él y el resto de vosotros siguisteis vuestras vanas esperanzas de gloria por encima de los mandos de vuestro comandante designado. Se dieron más órdenes y órdenes. En cuanto a la negociación, dado que el rey Stannis estaría presente, Eddard Stark no. En su lugar, Ser Davos, Ser Morton Wainwood y Lord Raymond Darry le acompañarían. El último miembro sería Robb Stark, que se sorprendió por su inclusión. Su padre le había explicado que era importante que adquiriera experiencia, y que fue él quien capturó la montaña. Mientras el rey se inclinaba por ejecutar a la montaña por sus crímenes bárbaros, verían si podían liberar a Lord Royce junto con los otros caballeros que habían capturado. Rav no esperaba dar consejo, solo observar y actuar si había alguna traición. El rey le había concedido permiso para tomar también a Viento Gris. El punto de encuentro estaba al norte del tridente, justo en la orilla. Stannis había aceptado retirar a sus hombres una distancia considerable. Aún así, si hubiera habido traición, sería mucho más rápido para los hombres de Stannis llegar a ayudarles que para los señores de la tormenta o los Lannister. Además, el rey, Rav, Ser Morton y Lord Raymond estaban completamente equipados con sus armaduras de placas. Solo Ser Davos vestía cuero hervido y cota de malla. Llegaron un poco antes a la hora acordada. Ser Morton suplicó al rey una última vez antes de que llegara el otro bando. Su gracia, la montaña merece la muerte, nadie lo dude. Lord Royce merece la vida. Negar temporalmente la justicia a un caballero con tierras con solo una fortaleza pequeña y tierras mínimas es asqueroso, pero comparado con Lord Royce,
Debemos hacer lo que tenga sentido. Rab podía sentir la tensión de Stannis. La montaña es un perro rabioso. Incluso antes de esta guerra, había rumores sobre su salvajismo que llegaron a desembarco del rey. Mujeres desapareciendo, su propio padre muriendo en circunstancias extrañas. Lo derrotamos una vez, podríamos. Fue interrumpido cuando 5 caballos atravesaron la estrecha parte del tridente. Rab había esperado encontrarse con Ser Barristan en la charla. El hombre era un caballero legendario, y había oído tantas historias de Bran que quería ver la leyenda en persona. No fue así. Delante apostaban 2 hombres grandes. No tenían el tamaño de la montaña, pero se acercaban a la altura del Gran Jon. Uno llevaba el emblema del jabalí tigrado, el otro sin dispositivo. Otro caballero montaba a un castrado gris con una capa gris sin sigilo en su tabardo. El último caballero llevaba la heráldica de la casa Wild, una espiral azul verdosa sobre un fondo amarillo. Y el 5.º miembro no era otro que la princesa Myrcella Baratheon, ahora dama suprema de las Tierras de la Tormenta. Stannis fue el primero en hablar al llegar. Así que Lord Lannister se ha apresurado hacia el sur. Hazlo rápido. Hola, tío. Diría que me alegra verte, pero eso sería falso. Intentaste que me mataran, enviaste asesinos tras de mí. Si no fuera por hombres de honor como Robb Stark y Ser Morton, sospecharía que me darían un tiro por la espalda por mis molestias hoy. Robb se obligó a no reaccionar ante la acusación. Myrcella acusaba a Stannis de intentar un asesinato de parientes. Stannis estaba furioso, eso es mentira. He hecho grandes esfuerzos para que no te hagan daño, a pesar de la incertidumbre de tu nacimiento. Así que no enviaste al asesino. Fue casualidad que me atacaran justo antes de que lanzaras un asalto contra una posición preparada al otro lado de un río. De verdad, tío. Su tono estaba cargado de desprecio. Robb había cenado y hablado con Myrcella unas cuantas veces en Invernalia. Siempre había estado serena y equilibrada. La Myrcella que tenía delante ahora era muy diferente, estaba claramente furiosa. Estamos aquí para hablar sobre el intercambio de prisioneros. Haz tu propuesta y sigue adelante. No, gritó. No puedes intentar asesinar a tu sobrina a sangre fría con un demonio de los 7 infiernos y fingir que nunca ha pasado. Con esas palabras, Myrcella abrió una bolsa, Robb se tensó y luego sintió que se sonrojaba ligeramente. La chica estaba enfadada, pero no era como si lo que llevaba en su bolsa fuera una amenaza para los hombres armados. Sacó un gran yelmo, uno con un corte diagonal en la parte delantera. Lord Darry intervino, Lady Myrcella, cálmese. No necesitamos ver un timón dañado, especialmente justo después de una batalla. La mirada de Myrcella se dirigió a Ser Raymond. Ser, este yelmo fue el último que llevó Brienne de Tart. Quiero que examines el corte. ¿Alguna vez has visto un arma capaz de cortar acero forjado en castillos así? Mira lo preciso y perfecto que es el corte, ninguna arma natural ha hecho esto. Sin esperar permiso, Myrcella cabalgó junto al señor de Darry y le entregó el timón. Divertido, lo tomó y lo examinó con cierta sorpresa. Stannis alzó la voz, nada de esto importa. No vamos a entretener vuestras fantasías. Intentaste que me asesinaran con un demonio, y me menosprecias y lo llamas fantasía. Mi escudo jurado casi muere protegiéndome, solo estoy aquí hoy por su valor. Sé que desearías que no fuera así, y vivo con la certeza de que sigo siendo un objetivo para tus asesinos, pero... rugió Ser Davos, nunca fuiste el objetivo, mi señora. Su gracia nunca atacaría a los suyos, él. Robb vio un destello de triunfo en los ojos de Myrcella. Ah, así que el demonio que conjuró de los infiernos no estaba destinado a mí. No tengo más que tu palabra, Ser, y no sé hasta dónde puedo confiar en ella. Robb vio a Raymond entregar el casco a Ser Morton. Stannis prácticamente rechinaba los dientes. Mis caballeros y señores permanecerán ahora en silencio. Hablaré. Vuelve a disimular o retrasar el tiempo, y no habrá ningún intercambio. Myrcella levantó la barbilla. Muy bien. He mirado la lista de nombres, tenemos a personas mucho más importantes que tú. No obstante, estaremos dispuestos a considerar una empresa comercial nombre a nombre.
Deseamos que nos devuelvan la montaña, ¿a quién deseas para él? Stannis negó con la cabeza. Sus crímenes son demasiado graves, no será intercambiado. Myrcella ladeó la cabeza, casi como un pájaro. Crímenes. La traición se considera el peor crimen imaginable, el romper los juramentos de lealtad. Siguiendo esa lógica, si ambas partes creen que su causa es justa, la otra debe ser culpable del crimen de traición. Y sin embargo, a lo largo de nuestra historia, se han intercambiado rehenes a pesar de los crímenes implicados. Rab vio al rey responder con ira: Ser Gregor Clegane ha cometido los crímenes más atroces imaginables, incluyendo violación y tortura brutal. Enfrentará la justicia. Es un caballero ungido de los 7 y tiene derecho a enfrentarse a sus acusados mediante juicio por combate, replicó Myrcella. Estamos en medio de una guerra, Myrcella, nunca ha habido precedentes de permitir a los cautivos un juicio por combate. Lady Myrcella lo pensó un momento y luego dijo: Lord Royce. El señor de una casa importante, el hombre elegido para gobernar el valle en ausencia de Lord Arryn durante su mandato como mano. Te ofreceré a él por el caballero terrateniente Ser Gregor Clegane. Rab volvió a quedarse sorprendido. Este tipo de comercio simplemente no se hacía. Ser Morton comenzó a hablar: tú. Malditos dioses, te dije que guardaras silencio. Dioses. Ha disminuido tu fe en el Señor de la Luz. Myrcella lanzó la puya con tono ligero, pero Rab pudo notar que Stannis luchaba por dominar su autocontrol en respuesta. Entre dientes apretados, Stannis dijo: te lo he dicho, no voy a liberar a Ser Gregor. Myrcella levantó las manos, y de nuevo la mano de Rab fue a por su espada. De nuevo, se sintió mortificado por estar tan nervioso cuando en realidad era solo un gesto dramático y no un intento de desenfundar un arma. Solo se sintió un poco aliviado al ver los ojos de viento gris fijos en Myrcella. Por alguna razón, su lobo guargo se había centrado en la chica menuda como la única amenaza en la que merecía atención. Tío. Mi abuelo me dio la tarea de recuperar la montaña. ¿No te importan los caballeros del valle que sangraron y murieron por ti? Un señor honorable de una antigua línea a cambio del perro rabioso de mi abuelo. Por eso papá no te soportaba. Una vez que tomas una decisión, ningún sentido puede pasar, por mucho que duela. Rab casi no lo nota. Padre había estado intentando que pensara desde la perspectiva de los demás. A los Stark les importaba profundamente el honor, hacían lo que se esperaba de ellos y actuaban bien por sus vasallos. Lo que Eddard se había centrado en enseñarle era que no todos los señores o damas actuaban igual. Era importante aprender qué valoraban, qué les motivaba y luego trabajar hacia atrás para ver qué intentarían hacer. Lady Myrcella tenía que conocer las costumbres de su tío. ¿Por qué seguía centrándose en la montaña después de que el rey dijera que no? La excusa que usó para simplemente cumplir con las exigencias de su abuelo no aguantó el escrutinio. No había manera de que el viejo león estuviera tan desesperado por recuperar a Ser Gregor como para permitir que Lord Royce fuera intercambiado. Entonces, si trabajaba hacia atrás, ¿cuál era el objetivo de Myrcella aquí? Pensó en la tensión en el campamento. Pensó en el acto de presentar el yelmo dañado. Pensó en que Myrcella nombrara a Ser Morton, pero no a Lord Raymond, como honorable. Llegó a la conclusión de que eso haría sonreír al viejo maestre Luin. Lady Myrcella solo ofrecía a Lord Royce después de enterarse de que la montaña estaba descartada. Su objetivo aquí era intentar abrir una brecha entre el rey y el valle. Eres hija de tu madre, pero tus afirmaciones víboras son irrelevantes. La montaña morirá por sus crímenes, como rey, veré que se haga justicia. Justicia. Yo también quiero justicia para mi escudo jurado mutilado, pero dudo que eso ocurra. Permíteme una última súplica que espero pueda convencer incluso a usted. Myrcella hizo una pausa, afirma que durante la guerra los cautivos no pueden ser juzgados por combate. Afirmas ser rey, y el juicio es tuyo. Puedes gobernar, puedes conceder a un prisionero un juicio por combate. Si tu campeón gana, liberaremos a Lord Royce. Si vuestro campeón pierde, aún liberaremos a Lord Royce, pero tomaremos la custodia de la montaña.
Rab sabía que la razón por la que las tierras de la tormenta se habían puesto del lado de los Lannister era por el juicio de los 7. Se había enamorado de esa forma de justicia y toma de decisiones. Estaba tan segura de su capacidad de caballero para ganar en un duelo que propondría un intercambio tan desigual. Ella tiene a Ser Barristan. Stannis negó con la cabeza con vehemencia, su culpa no está en duda, no más de esto. Su Alteza. Ser Morton estaba rojo de rostro. Te dije que. No. ¿Qué crees que le pasará a Lord Roy si matas a la montaña? ¿Has oído lo que pasó en las tierras de los ríos? Este niño nos está ofreciendo el mejor intercambio en la historia de Poniente, y condenarías a Lord Royce a una muerte dolorosa. ¿Y con qué fin? Las heridas de la montaña le impedirán luchar durante meses, esto es una locura si no estás de acuerdo con esto. Acepta esto ahora antes de que Ser Barristan o alguno de los señores de la tormenta se dé cuenta de que ha hecho este tipo de oferta. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Lady Myrcella antes de desaparecer rápidamente, tan rápido que Rab casi sintió que se lo imaginaba. Podía ver la furia desbordada en los ojos del rey. Ser Davos acercó su caballo y susurró algo a Stannis, y poco a poco el rey controló su rabia. Lo discutiré con mis señores, pero por ahora seguimos hablando de otros cautivos. Myrcella sonrió con gracia. Agradezco la consideración, tío, y no retrasaría más de un par de días celebrar el juicio por combate, pero sí, pasemos al siguiente nombre. Me gustaría. Rab también lo notó, un par de días de retraso, ¿por qué? Era todo esto solo un esfuerzo por mantener a Stannis al norte del Tridente. El resto de las negociaciones fueron suaves en comparación. Caballeros de rango aproximadamente equivalente se intercambiaban con facilidad. Rab se alegró de ver que Wendell Manderly era uno de los nombres que se intercambiarían. Dada la importancia de la casa Manderly, parecía que el rey se había ganado a Myrcella. La dama de Bastión de Tormentas tenía el mando de todos los nombres de los rehenes y caballeros sin mirar ni una sola vez un pergamino ni recibir ayuda, pero quizá no conocía el norte, siendo del sur. Solo tiene 11 años, memorizar todos esos nombres de ambos bandos del conflicto es una hazaña que no podría reproducir. Mi padre dijo que no debía subestimarla, pero tampoco debía sobreestimar a un niño. Debido a la disparidad de cautivos destacados, al final, todos salvo la montaña serían devueltos a Lady Myrcella. Seguiría teniendo a Nestor Royce, media docena de caballeros del valle y un par de caballeros de las tierras de los ríos. Aunque Rab no había hablado ni una sola vez durante la negociación, se sentía exitoso. Todos los cautivos del norte estaban siendo devueltos. Con el acuerdo en vigor, se reunirían de nuevo en 4 horas con rehenes que serían intercambiados, y a partir de ahí tendría lugar un ajuste final de cuentas sobre el asunto de la montaña y Lord Royce. Al marcharse, Rab notó las diferencias entre ambos grupos. La mayoría del grupo con Stannis había hablado, mientras que Myrcella fue la única que pronunció una palabra desde el otro lado. Padre siempre le había dicho que un señor sabio escucha consejos desde diferentes puntos de vista. Era Myrcella lo suficientemente arrogante como para pensar que no era necesario. O se habían tomado todas las decisiones antes de la reunión, y su gente estaba mucho más unida que los que servían a Stannis. Al girarse para regresar, Stannis ordenó a Ser Morton, deja el timón. Casi parecía a punto de objetar, pero entonces cabalgó hacia Myrcella. Puedes quedártelo, muéstrelo a los otros caballeros y verás qué clase de rey es mi tío, dijo Myrcella cuando él llegó a ella. Si no quiere que lo devuelva, tira la basura al suelo, ordenó Stannis. Ser Morton murmuró algo así como una disculpa y tiró el casco cortado al suelo. Después de eso, las dos partes se separaron. Rab se sintió obligado a explicar lo que creía que estaba haciendo Myrcella. Su gracia, ¿puedo hablar brevemente con usted? Stannis le miró, habla. En voz baja, Rab dijo, su gracia, no creo que a Lady Myrcella le importe la montaña. Solo se volvió insistente en el tema cuando se dio cuenta de que no ibas a ceder. El propósito es crear una brecha entre tú y los caballeros del valle. ¿Y qué? Rab pensó rápido, bueno, si sabes lo que quiere el enemigo, niégalo. No dejes que logren su objetivo al menos, eso es lo que me enseñó mi padre. Tu padre te enseñó justicia, deber y honor.
Rab se erizó, pero mantuvo un tono calmado. Sí, su gracia. Entonces aconsejadme que no los deje a un lado para una ventaja temporal. Bajo mi mandato, se hará justicia. El caballero que cabalga detrás de nosotros me salvó la vida de mi hermano, y aún así le quité las articulaciones de los dedos, porque eso era justicia. El valle me debe su lealtad, y si me rechazan por preocupación por Néstor, sufrirán por ello. Asterisco asterisco asterisco. Me agradaron las negociaciones. No sabía cuánto influencia tenía Sir Morton Wainwright sobre los otros caballeros del valle, pero estaba bastante disgustado con la obstinación de mi tío. Recuperar a todos los notables capturados, salvo la montaña, fue bueno para la moral. La gente lucharía más por un comandante que creyeran que se preocupaba por su destino. ¿Crees que Stannis aceptará el combate?, preguntó Ser Lile. Es poco probable, aunque sus vasallos podrían convencerle, respondí. Mi tío es un hombre que no se doblega, aunque siento que le debe algunos favores a Stark, y Lord Eddard fue criado en el valle, así que es posible. El caballero grande sonrió. Si hay pelea, seré tu campeón, ya que Ser Gregor está herido. Lo pensé un momento. El jabalí fuerte, tenía fama de fuerza y tamaño, sí sabía de su habilidad. No había luchado en muchos torneos, y en los que sí, no obtuvo un gran puesto. Te tendré en cuenta, Ser Lile, agradezco tu valor. Hice los preparativos necesarios para el regreso de los cautivos. Algunos tendrían que ser entregados en camilla debido a sus lesiones. También informé a Ser Barristan de los detalles pertinentes y luego visité a Lord Néstor. Me había reunido con él con regularidad, y ahora era el momento de ver si se quebraba y me contaba qué estaba pasando con el valle. Adoptando una expresión triste y preocupada, entré en la tienda. Lord Néstor, ¿cómo se siente? Me miró y vio mi rostro y frunció el ceño. Mis heridas me duelen menos, pero ¿qué pasa? Bajé la mirada con lástima. No sé qué hacer. No pudimos llegar a un acuerdo para intercambiarte. A pesar de las objeciones de los señores de la tormenta, intenté cambiarte por Ser Gregor, pero el tío Stannis se negó. Una mezcla de emociones luchaba en su rostro de farol. Sorpresa, indignación, confusión y preocupación eran las expresiones dominantes. Él, ¿pero por qué? Tiene la intención de ejecutar a Ser Gregor Clegane. Me mordí el labio y me inquieté, hizo cosas muy malas, así que lo entiendo, pero el abuelo realmente quería que volviera. El pobre Lord Royce empezaba a ponerse un poco verde por las branquias. ¿Qué pasará entonces? No lo sé. Ser Crackhead dice que debería ser ejecutado si matan a Ser Gregor. Lord Wild y Lord Staedmon están de acuerdo. No lo hago. Y, Ser Barristan dice que deberíamos enviarte con toda prisa a desembarco del rey, que mi abuelo se encargue de ti. Lord Lannister se ha ido al sur. Sí, tiene que ir a luchar contra los Tyrell. Mi hermano mató a Ser Loras, y ahora Alto Jardín jura vengarse. Podía ver las posibilidades cruzando por sus ojos. Sus opciones entre la ejecución inmediata o un viaje duro con las costillas rotas hasta desembarco del rey. Incluso si sobrevivía, sería rehén de mi abuelo, el hombre que acababa de torturar y ejecutar cautivos. No promete nada prometedor. Mientras meditaba sobre su destino terrible, me lancé sobre él. Lord Royce. Quiero intentarlo una vez más para razonar con mi tío. Me siento muy desventajado en las negociaciones, no entiendo qué pasa entre tú y él. ¿Puedes contarme más sobre por qué el valle no se ha unido ya a él? Si supiera lo que está pasando, quizá podría convencerle. Es Lise. Tiene miedo. Néstor parpadeó sorprendido, pero luego siguió hablando, con gran frustración. Está convencida de que si comete el valle, ella y su hijo serán asesinados por los Lannister. Pero su inacción hace que esa posibilidad sea aún más probable. Está loca de dolor y preocupación y necesita una mano fuerte que la guíe por ella. Asentí. Estás viuda, y ya has actuado casi 2 décadas como mayordomo del valle. Hice una pausa. Querías casarte con ella y gobernar en nombre de su hijo pequeño hasta que alcance la mayoría de edad. Te conozco desde hace poco tiempo, y ya veo lo ventajoso que sería para todo el valle.
Sí, su voz tenía un matiz de frustración cansada, pero ella dijo que su dolor era demasiado reciente. En cambio, me ordenó que buscara venganza contra los Lannister en su nombre, pero que fingiera que no fue por su orden. Incluso yo me sorprendió cuánto compartía. ¿Y cómo puedo aprovechar esto? Oh, eso podría funcionar. Puede que no funcione, pero quizá. Mi señor. Quiero abordar esto con delicadeza. Hablas de que está loca de dolor, es posible que eso sea más que una simple forma de hablar. Que en realidad ha sido rota por su angustia. Sus acciones no siempre tienen sentido, pero habla con claridad y mira a los ojos de quienes la rodean, bromea y se da festín. No creo que esté loca. No era la respuesta que esperaba, pero solo podía seguir adelante, el posible premio era demasiado grande para pasar desapercibido. Tu lealtad a tu señora feudal te hace justicia. De verdad, ejemplificas lo que significa ser una casa noble del valle. Y sin embargo, me pregunto si tu lealtad inquebrantable puede hacerte ciega al ver lo perturbada que puede estar Lady Lise. Frunció el ceño, pero pude notar que tenía curiosidad por saber qué quería decir. Lady Lise partió de Desembarco del Rey con la máxima prisa, literalmente en mitad de la noche, sin ni siquiera hablar con mi padre. ¿Por qué? Lord Royce frunció el ceño. Al principio no lo dijo, pero tras la muerte del rey Robert, me confió en confianza que Lord Arryn había sido envenenado por tu madre. Creía que mi madre envenenó a la mano y luego no llevó esa acusación al rey. Mi padre amaba a Lord Arryn, me dijo en muchas ocasiones que no había hombre más honorable y sabio que Jon Arryn. Mentí. Puede que él lo pensara, pero mis conversaciones con él no eran habituales y no tocaban el tema. ¿Te parece racional? La confusión y el dolor de una viuda, quizá temía que no la creyeran. Quizá, pero entonces estaría muy ansiosa por vengar la muerte de su marido en cuanto tuviera la oportunidad, y sin embargo. Néstor vio por dónde quería llegar con esto. Si realmente creía que los Lannister eran los culpables, ¿por qué no reunir las banderas y asegurar su caída? Era hora de añadir una mentira enorme, que tenía muchos testigos potenciales que podrían exponerla, pero todos estaban en Desembarco del Rey. Lady Lise solía mantenerse a solas, lo cual era una pena. El pequeño Lord Robert era un niño tan activo y excitable antes de su enfermedad. Ojalá hubiera tenido más oportunidades de conocerle. Parecía confundido por el cambio abrupto de marcha. Es amable por tu parte decirlo, pero no hace falta exagerar, ha estado enfermizo toda su vida. Me reí suavemente. Lord Néstor, prácticamente creció a mi lado. Estaba más pálido de lo que debería, por estar siempre en casa, y pequeño para su edad, lo reconozco, pero corría por la fortaleza roja con Tommen en más de una ocasión. Vaya, estaba tan sano y sano, su padre insistía en que fuera acogido en Rocadragón. Era una pena que se enfermara de la enfermedad de la sangre justo antes de viajar. El gran maestre Piselle nos aseguró a todos que era temporal, pero que era mejor no arriesgar el viaje por mar. Hice una pausa para dar efecto dramático. Por eso mi padre estaba tan enfadado con Lady Lise, le preocupaba el viaje de su tocayo. Él, no se ha recuperado, de hecho, lo que dices es diferente de lo que Lise ha compartido. Y no sé qué pensar de esto. No insistiría, fue introducido de forma francamente torpe, pero a pesar de toda su sabiduría, por gobernar el valle, el hombre claramente no estaba preparado para juegos de engaño. Tenía poco tiempo y aún no entendía bien por qué Lise actuaba así. Habiendo plantado la semilla, volví a la locura teórica de Lise. Mi problema con Lady Lise es que no puedo imaginar por qué no apoyaría a su hermana y a su padre. El norte y las tierras de los ríos están tan unidos como puede estar para ella por lazos familiares. Las palabras de los Tully, familia, deber, honor, solo alguien inestable no honraría esos lazos. Néstor asentía. Sí, lo veo, pero perdóneme, Lady Myrcella, pero parece que usted argumenta que el valle debería unirse plenamente a la guerra contra usted. Sí, eso sería lo lógico, racional y honorable que se puede hacer, al menos desde su punto de vista. Sugiero que no es apta para gobernar el valle. El honor de la casa Arryn no debería verse empañado por las acciones irracionales de una loca. Alguien,
Alguien que ha demostrado ser un buen mayordomo, debería tomar una mano firme, por el bien del valle. Negó con la cabeza. No entiendo lo que quieres decir. ¿Quieres que deje a un lado a Alice y gobierne como regente para el joven Lord Robert, para invocar los estandartes contra tu familia? Volví a reír. No, claro que no, mi señor. Esperaría que hicieras lo honorable, que apoyaras al único verdadero rey de Poniente, mi hermano Jaffrey Baratheon. Alcé una mano para evitar su respuesta. Sé que mi tío probablemente te ha inundado de mentiras para mi pesar, Lord Stark también las ha creído. Y las acciones de mi madre ciertamente no podían considerarse honorables. Actuó con rapidez y para ser totalmente transparente, con la misma locura de viuda que muestra Alice. Me aparté y adopté un lenguaje corporal más seguro y resuelto. Ella no mandó asesinar a mi padre. No cometió adulterio. Soy hija de mi padre. Jaffrey y Tommen son hijos de mi padre. Se libró una vez un juicio de los 7, y con gusto lo repetiría una vez más si eso sirviera de prueba. Mi tío es un usurpador, que envía asesinos por la noche para matar a sus parientes y tira por la borda la vida de sus subordinados, a quienes considera herramientas. Lejos de las mentiras incesantes, estoy seguro de que verías la razón y actuarías con honor. Néstor parpadeó y jugueteó con su manta. Lady Myrcella. Habla claro, ¿qué insinúas? Sugiero que te libere independientemente de las negociaciones con mi tío. No requiero juramento, ni acuerdo vinculante de tu parte de que harás lo que sugerí. Te he conocido en los últimos días, estás hecho de la misma esencia que Lord Arryn, como Ser Barristan y Eddard Stark. Quizás solo soy un niño tonto que aún cree en las historias de caballeros valientes y señores nobles, pero solo puedo hacer lo que creo que es verdad. Lord Roy se quedó atónito. Era un gran riesgo, pero tenía que jugarlo. Había demasiado en contra nuestra. Puede que no hubiera convencido a Lord Royce, y aunque lo hubiera hecho, sus convicciones quizá no le motivaran lo suficiente para dar un golpe contra su señora, y aunque lo hiciera, no había garantía de éxito. Y sin embargo, si así fuera, el valle estaría en una posición perfecta para bajar por el camino del rey y ayudar a destrozar al ejército de mi tío cuando finalmente llegara a desembarco del rey. Era una posibilidad remota, pero si no funcionaba, aún me quedaría un enemigo más que me debía un gran favor.